Revelado, un mecánico pobre transforma la vida de una huérfana maltratada por su madrastra en 30 días. Las calles polvorientas de un modesto barrio en la Ciudad de México guardaban secretos. Carlos, un mecánico de 35 años con manos callosas y mirada decidida, enfrentaba la dura realidad de la crisis económica. Su taller, un legado de su padre, luchaba por permanecer en pie en medio del caos. Pero más allá del ruido de los motores y el olor a aceite, había un corazón generoso y un alma dispuesta a ayudar a los que lo necesitaban. Sin saberlo, una pequeña vida estaba a punto de entrelazarse con la suya. Ese día, mientras reparaba una viejita camioneta cuya pintura parecía hablar de tiempos mejores, apareció Sofía. Era una joven de 13 años con el rostro triste, cansado por el duelo silencioso que ha llevado por años. Huyó de una madrastra cruel que la maltrataba y buscaba un empleo para seguir en la escuela. Carlos escuchó su historia y una chispa encendió en su interior. La niña le recordaba a su difunta hermana, quien también había conocido el sabor amargo de la indiferencia. Sin pensarlo, decidió ofrecerle no solo un trabajo, sino un refugio emocional, una mano amiga, un lazo familiar. Cuando Sofía comenzó a aprender sobre mecánica, era como si Carlos reviviera a través de ella. Enseñarle a apretar tornillos y arreglar motores era una forma de transmitirle los valores que había cultivado durante toda su vida, el esfuerzo oscuro, la dignidad en el trabajo y la esperanza de un futuro mejor. Sofía, con ojos curiosos y una sonrisa incipiente, empezó a florecer en el taller, riendo por las bromas de su nuevo mentor mientras absorbía sus enseñanzas. Sin embargo, el pasado siempre encuentra la manera de tocar a la puerta. La madrastra de Sofía, al enterarse del vínculo que se había formado, desató su ira. Una tormenta de palabras hirientes y amenazas llenó el ambiente. El barrio, siempre a la espera de un chisme, comenzó a murmurar, recordando etiquetas: pobre, huérfana. La presión empezaba a desestabilizar lo que habían construido, un lugar seguro entre tantos problemas. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, entonces llega el momento decisivo. La madrastra, con su cruel determinación, intenta llevarse a Sofía de regreso a ese hogar desolador, donde el amor es una palabra vacía. Carlos, con el corazón acelerado y el aliento entrecortado, debe enfrentarse a ella. Su miedo a perder a la única familia que ha encontrado en años lo empuja a luchar con todas sus fuerzas. Y cuando la comunidad, viendo la injusticia, comienza a unirse, el clamor por la empatía y la solidaridad resuena por las calles. La tensión se corta cuando los vecinos, alzando la voz por lo que es justo, deciden respaldar a Carlos y a Sofía. En esos momentos críticos, el ambiente cambia, todos comprenden que la verdadera riqueza se mide en la calidez de los lazos humanos, no en el material. Pero, mientras las luces de esperanza iluminan la oscuridad, un misterio del oscuro pasado de la madrastra emerge, dejando a todos cuestionándose sobre el perdón y la verdadera justicia. Carlos mira a Sofía con orgullo. Se pregunta si realmente podrán liberarse de las cadenas del pasado. El futuro se asoma como un lienzo en blanco, pero la lucha apenas comienza. ¿Lograrán superar los miedos y construir la vida que tanto anhelan? Las respuestas quedan flotando en el aire, llenando de ansiedad el siguiente capítulo de su historia. Días. El aire en el taller se sentía pesado. La comunidad había sido un faro de esperanza, pero ahora el eco de las palabras de la madrastra resonaba en la mente de todos. Era una sombra acechante, una fuerza maligna que les recordaba que a veces, incluso la bondad frente a la adversidad puede ser puesta a prueba. Carlos y Sofía se miraron, y en sus ojos había un reflejo de incertidumbre y valentía. ¿Qué vamos a hacer, Carlos?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro, cargada de miedo. La conmoción era palpable. Los vecinos se habían dispersado, pero el espíritu de lucha permanecía entre ellos. Carlos, sintiendo el peso de su responsabilidad,
Se sentó junto a ella, abrazando su temor con firmeza. Vamos a luchar, Sofía. No permitiremos que te quiten de aquí. Este taller, este lugar, es nuestro refugio ahora. Y, donde hay amor, siempre habrá fuerza, respondió Carlos, su voz impregnada de determinación. El sol comenzaba a ponerse, arrojando una luz dorada a través de las ventanas rotas del taller, iluminando su pequeño reino de esperanza. Mientras Sofía y Carlos se levantaban para retomar la tarea de reparación de la camioneta, las imágenes del pasado la perseguían. Sofía había estado en la oscuridad durante tanto tiempo, su vida con la madrastra había sido un largo túnel sin luz. Pero ahora, rodeada por el aroma del aceite y los ecos de risas compartidas, comenzaba a sentir que su historia estaba cambiando. Sin embargo, la amenaza de la madrastra era solo un recordatorio de que la batalla entre el bien y el mal siempre estaría presente. Justo cuando pensaban que el día había llegado a su fin, apareció un desconocido en la puerta del taller. Llevaba una gorra oscura, y el silencio que envolvía a todos parecía gritar que sus intenciones no eran claras. ¿Carlos? Necesito hablar contigo, dijo el extraño, con una voz grave que resonó en las paredes de metal oxidado. Carlos se incomodó. No estaba acostumbrado a recibir visitas inesperadas, mucho menos ahora que la situación era tensa. Sofía, nerviosa, se quedó a un lado. ¿Quién eres?, preguntó Carlos, frunciendo el ceño. Soy Diego. Vengo por el asunto de Sofía. Su madrastra me contactó. Las palabras cayeron como un jarro de agua fría. En su mente, Carlos recordó lo que había escuchado sobre la madrastra, una mujer astuta, capaz de manipular a otros para cumplir sus deseos. El rostro de Sofía se palideció mientras la verdad comenzaba a desmoronarse. ¿Qué quieres decir? Ella no intervendrá más en su vida. Carlos se adelantó, el fuego de la protección brotando en su interior. Sin embargo, Diego lo interrumpió. He dicho lo que él me ofreció. Su madrastra tiene más poder de lo que imaginas. Esta revelación dejaba claro que la lucha estaba lejos de terminar. Carlos se sintió cada vez más atrapado, como si estuviera navegando en un mar de tormentas sin un rumbo claro. Sofía, sintiendo el aire tenso, dio un paso al frente. Yo no quiero volver. He encontrado mi hogar aquí. Su voz, aunque temblorosa, era firme. Las palabras resonaron en los corazones de ambas figuras, el silencio se volvió abrumador. Todos sabían que un enfrentamiento estaba cerca, un choque de voluntades que podría decidir el destino de Sofía. ¿Conseguirá Carlos proteger a la chica que se ha convertido en su esperanza? ¿O la sombra del pasado finalmente los atrapará a ambos? Mientras la noche caía sobre el taller, una pregunta permanecía en el aire: ¿qué sacrificios estaban dispuestos a hacer para luchar por lo que es justo? La tranquila afirmación de Sofía giraba en las mentes de sus corazones: el amor vale la pena, y lo que está en juego es más grande de lo que nunca imaginaron. Las luces de la ciudad comenzaron a parpadear, pero el verdadero resplandor estaba en la determinación de un mecánico y una huérfana, y la batalla apenas comenzaba. El taller estaba sumido en un silencio cargado. Carlos miraba a Sofía, intentando entender aquella mezcla de valentía y temor que se reflejaba en sus ojos. Diego, observando la tensión, trató de calmar los ánimos. Escuchen, no estoy aquí para causar problemas. Vengo a advertirles. La madrastra de Sofía no es alguien a quien se puede ignorar. Ella tiene conexiones que tú no conoces, Carlos, afirmó, su voz un susurro grave. ¿Advertirme? Carlos se cruzó de brazos, su mirada ardía con desconfianza. ¿Qué sabes tú sobre lo que he hecho por ella? Diego respiró hondo, como si cada palabra que saliera de su boca tuviera peso. Sé más de lo que imaginas. He visto a muchos caer en su juego. Ella puede arruinarlo todo y, si no tienen cuidado, puede hacer que Sofía vuelva con ella. La desesperación de Sofía la hizo temblar. No voy a volver, murmuró, casi para sí misma. Esa simple frase se convirtió en un juramento. Era un mantra que necesitaba repetir para convencerse. Carlos daba un paso hacia ella, la fuerza de su deseo de protegerla se reflejaba en cada línea de su rostro. Diego, si de verdad tienes algo que decir, dilo. Carlos exigió, dejando caer su postura defensiva. ¿Qué propones?
Diego hizo una pausa, su mirada se centró en Sofía. Necesitan un plan. Hay otros en el barrio que han vivido lo mismo. Juntos, pueden hacerles frente. La madrastra cree que está por encima de todos, pero se equivocan. Sofía respiró profundo, sintiendo una chispa de esperanza. ¿Entonces podemos unirnos? Podríamos tener un grupo que nos apoye. La idea la animó, pero aún la asaltaban dudas. Exactamente. Necesitas aliados, y no solo para enfrentar a ella. Para aprender a vivir sin miedo. Es lo que haces aquí, Carlos. Castillo no es solo un taller, es un refugio. El brillo en los ojos de Carlos se intensificó. Eso significa que no estamos solos. Somos una comunidad. Se miró con Sofía, las palabras vibraban en el aire. Ellos no solo luchaban por ella, sino por todos aquellos que habían perdido la fe en su propia defensa. Carlos se aproximó a Diego. ¿Qué necesito hacer? Cuéntame la verdad. Primero, buscaré a quienes han vivido el mismo dolor. Luego, organizaremos un encuentro. La madrastra piensa que puede mantener a Sofía con miedo, pero no saben que el poder de la comunidad es más fuerte que su control. Diego asumió con convicción, pero antes que el ambiente se aliviara por esa nueva esperanza, un temblor sacudió el lugar. La puerta del taller se abrió de golpe, y la figura de la madrastra apareció, su mirada oscura como un vendaval. La tensión se cortó como un hilo frágil. ¿Qué está pasando aquí? Su voz resonó, empujando de vuelta a la sombra de la desesperanza. Sofía sintió que el corazón le latía con fuerza. Era como si la noche se hubiera tragado el aire, y las luces de la ciudad compitieran en desvanecerse ante la presencia de la mujer que había traído solo sufrimiento. Carlos se interpuso entre Sofía y su madrastra, su decisión sólida ante la inminente tormenta. No la tocarás más. Hoy es el último día que te permito hacerle daño. ¿De veras crees que puedes protegerla de mí? La madrastra se rió, una risa fría que enviaba escalofríos por la columna de Sofía. La vida de Sofía me pertenece. Siempre ha sido así. El ambiente vibraba de tensión. Sofía temía el enfrentamiento, pero al mismo tiempo, la chispa de la rebeldía comenzaba a despertar en su interior. Tal vez era el momento de enfrentarse a sus sombras. Mientras la madrastra dio un paso al frente, el aire se tornó casi pesado, cargado de promesas y amenazas. La pelea por su libertad comenzaba, y solo el futuro lo diría. ¿Sería el amor suficiente para vencer el miedo? Y así, en esa encrucijada, se gestaba una confrontación que cambiaría sus vidas para siempre, pero ¿quién saldría triunfante en esta batalla que apenas comenzaba? Las palabras de la madrastra resonaron en la sala como campanas de advertencia, cada eco provocando que el aire se volviera más denso. Carlos sintió que su determinación se agudizaba, pero también sabía que este enfrentamiento no sería sencillo. Sofía estaba justo detrás de él, un rayo de luz en medio de la oscuridad, y él necesitaba ser su escudo. ¿Pertenece? No, Sofía tiene su vida, su futuro y no te pertenece. No más, replicó Carlos, su voz firme aunque en su interior una sombra de duda se había instalado. Ya ha sufrido suficiente. La madrastra entrecerró los ojos, su risa se convirtió en una mofa. ¿Quién te crees tú, muchacho? ¿Un salvador? Sofía está dañado, y tú no eres más que un mecánico. ¿Realmente crees que puedes ofrecerle un futuro mejor que el que yo puedo darle? Sofía sintió cómo se le encogía el pecho. La voz de su madrastra era como un veneno, llenando la habitación hasta que ya no podía respirar. Pero desde lo más profundo de su ser, una llama empezó a arder. Carlos, no le des valor, dijo ella, apenas un susurro. Vine aquí para cambiar mi vida, no para seguir siendo su prisionera. Carlos se volvió hacia ella, buscando en sus ojos la chispa de valentía que había visto antes. La encontró, y el miedo que había sentido un momento antes se transformó en resolución. A su lado, Diego mantenía un semblante decidido, observando cada movimiento, cada palabra. Dejemos esto claro, dijo Diego, interponiéndose entre la madrastra y los jóvenes. Hoy no llevas a Sofía contigo. Aprenderá a liberarse de ti, y no habrá lugar para el miedo en su corazón. ¿Qué pueden hacer ustedes?
Un grupo de insurgentes perdedores, la madrastra soltó la descalificación como si fuera un hechizo, buscando sembrar duda. La vida no es así, chicos. Si no tienes el control, terminas perdido en este mundo. Tal vez no tenemos el control, pero tenemos esperanza. Y eso es suficiente para cambiar las cosas, respondió Carlos, con el puño apretado. Sus palabras resonaron con fuerza, y, a medida que hablaba, su voz se fue elevando y dejando atrás el miedo. Sofía sintió que el coraje se anidaba en su pecho. Estoy lista para dejar atrás el pasado. Cualquier cosa es mejor que volver a tu lado. Su voz era más fuerte, casi desafiante. El miedo le había dado la espalda, y se sentía más poderosa que nunca. La madrastra retrocedió un paso, claramente sorprendida por la repentina certeza de su hijastra. Sin embargo, rápidamente recuperó su compostura. Puedes pensar lo que quieras, Sofía, pero no olvides que tengo mis propios aliados. Y no dudaré en hacer lo que sea necesario para que vuelvas. La amenaza se instaló como una sombra en el rincón del taller, un recordatorio de que la batalla aún no había terminado. Carlos se dio cuenta de que, tener aliados no solo era vital, la verdadera batalla sería conquistar la mente de Sofía para ayudarla a liberarse del pasado. Diego, tenemos que actuar rápido, murmuró Carlos, su mirada fija en el rostro de la madrastra, quien parecía observar cada uno de sus movimientos. Si ella tiene contactos, tenemos que encontrar la manera de exponerla. La comunidad debe conocerte. Así será, pero primero necesitamos más reclutas, afirmó Diego. Debemos unir a aquellos que pueden estar sufriendo por lo mismo. Cuanto más se corra la voz, menos poder tendrá ella sobre ustedes. La madrastra sonrió, un gesto que tuvo un aire de desprecio puro. ¿Y crees que eso cambiará algo? Tómate tu tiempo, muchachos. Pero les advierto, la oscuridad siempre encuentra su camino de regreso. Mientras sus palabras se desvanecían en el aire, el taller se sumió en un silencio pesado. Sofía se aferró a la mano de Carlos, sintiendo cómo su fuerza podía brindarle seguridad, un ancla en ese mar incierto. Juntos, podemos vencerla, prometió él, con cada sílaba tejida con determinación. La promesa de un futuro brillante empezaba a repeler las sombras del pasado. ¿Pero qué pasará si ella busca ayudantes? ¿Si no hay suficientes aliados? Sofía dejó escapar, la preocupación comenzando a inundar su voz nuevamente. Ambos se miraron, entendiendo que no habría vuelta atrás. Había más en juego. Mientras el mundo parecía tambalear en su alrededor, Sofía supo que debía enfrentar su miedo, y juntos lucharían por lo que merecían. Cuando la puerta del taller se cerró tras la madrastra, una nueva percepción de la vida se iba formando. Pero en el aire quedó la pregunta que apenas empezaba a responderse: ¿cuánto estaban dispuestos a sacrificar para ser realmente libres? Fuera, la brisa sopló fuerte, llevando consigo la promesa de cambio, pero también el eco de una amenaza que aún no había terminado. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un naranja intenso y dejando caer sombras alargadas sobre el taller. La atmósfera vibraba entre la incertidumbre y la esperanza, un choque de emociones que ambos jóvenes sentían a flor de piel. Carlos respiró hondo y se volvió hacia Sofía, su mirada profunda y llena de un fervor que le era contagioso. Nosotros nos uniremos a otros como tú, le dijo Carlos, la emoción chispeando en su voz. Quiero que sepas que hay más personas que han pasado por esto. Gente valiente, como tú, que han encontrado el camino hacia la libertad. No estás sola. Sofía se sintió impulsada por sus palabras. ¿Y cómo nos encontraremos? ¿Cómo nos juntaremos? La inquietud aún danzaba en su mente, un eco insistente de la inseguridad sembrada por su madrastra. Diego intervino: primero debemos organizar una reunión. Hablar a voz en cuello. Tal vez podemos hacerlo en el Parque Central, un lugar donde se sientan seguros. La determinación marcada en su cara le daba fuerza, un recordatorio de que no había sido solo su lucha, sino un compromiso compartido. Me parece bien, asintió Sofía, sintiendo como el peso en su pecho comenzaba a aligerarse. Necesitamos crear un espacio seguro donde cada uno pueda contar su historia, ver que no están solos como yo pensé. Sus ojos se iluminaron con un destello de confianza,
transformando su miedo en un motor para el cambio. La noche finalmente llegó, y con ella, un aire fresco que envolvía el taller. Mientras Carlos sostenía la mano de Sofía, una decisión se formó en el aire como una revelación. No se trataba solo de vencer a la madrastra, sino también de desterrar un pasado lleno de sombras y dolor. Necesitaban encontrar la luz en la comunidad, y era hora de que otros se unieran a su lucha. A la mañana siguiente, decidieron iniciar una campaña. Carlos utilizó su talento mecánico para improvisar carteles que recorrerían el barrio. Con cada palabra, cada imagen, buscaban construir un puente entre quienes buscaban salir de las sombras y aquellos que podían escuchar. Un nuevo comienzo para todos. Vamos a hablar, a unirnos. La libertad empieza aquí. Fueron sus palabras, rotuladas en un colorido papel que prometía esperanza. Cuando terminaron, colocaron los carteles en lugares estratégicos, en las plazas, en las puertas de los vecindarios, en los cafés. La noticia comenzaba a extenderse. Mientras tanto, Sofía llamó a algunas amigas, compartiendo su historia, reportando su decisión. Cada llamada era un escalón hacia la libertad, cada confidencia, un recordatorio de que todos podían escapar de la prisión que los había atrapado. Sin embargo, la sombra de la madrastra se cernía sobre ellos, cada vez más densa. Sofía no podía quitarse de la mente la amenaza que había hecho. La idea de que su madre podría estar espionando todos sus esfuerzos buscando la forma de desmantelarlos la mantenía alerta. Pero esa consigna la hizo más fuerte. Ahora, cada paso que daba era por un futuro que deseaba, un futuro que valía la pena pelear. Un día, mientras colgaban un cartel en la plaza, un viejo conocido se acercó a ellos. He oído rumores, dijo, con voz grave. ¿Qué están planeando? He visto a su madre con un grupo de personas. Ya está reuniendo a sus propios aliados. Sus palabras fueron un balde de agua fría, el peligro estaba más cerca de lo que habían pensado. Carlos y Sofía intercambiaron miradas, sabiendo que se enfrentaban a algo mucho más grande, una guerra en la que la victoria no estaba asegurada. Aún así, el fuego en sus corazones seguía ardiendo. Entonces nos apuraremos, declaró Carlos, su tono decidido. No podemos permitir que nos sorprendan. La noche caía antes de lo esperado, y la decisión de unir fuerzas crecía en su interior. Pero en el fondo de sus corazones, el rayo de incertidumbre sobre todo lo que estaba en juego aún permanecía. Por cada acción hay una reacción, murmuró Sofía al caer la pequeña estrella en el claro del cielo. Solo se preguntaba si estaban listos para enfrentar lo que vendría. Una resolución palpitante atravesó la plaza. Era evidente que el momento de la verdad se acercaba. ¿Podrían mantenerse firmes ante la tormenta que se avecinaba? El día de la reunión llegó en un abrir y cerrar de ojos. Con el amanecer rompió una serie de preocupaciones en la mente de Sofía. Su corazón latía rápidamente, cada palpitar resonando como un tambor en su pecho. Había miles de cosas que temía, el rechazo, la incomprensión, o peor aún, que sus esfuerzos no sirvieran de nada. Sin embargo, una pequeña chispa de esperanza se encendía en su interior. Sabía que su papel era crucial, que su voz debía ser escuchada. Carlos y Diego llegaron temprano al Parque Central, cargando cajas llenas de carteles, folletos y algo de música. El sonido del viento suavemente moviendo las hojas hablaba de un nuevo día. Sofía los alcanzó, con una sonrisa nerviosa, y juntos comenzaron a organizar todo. ¿Estamos listos para esto?, preguntó Diego, sus manos temblando un poco por la adrenalina del momento. Más que listos, respondió Carlos, con seguridad, e instando a ambos a mantener la fe. Esto es solo el principio. Todo el trabajo arduo y el esfuerzo de las últimas semanas estaban a punto de rendir frutos. Poco a poco, la gente comenzó a llegar. Algunos se acercaban con miradas curiosas, otros con dudas. Sofía sintió un nudo en el estómago al ver a aquellos que habían sido parte de su historia, que conocían su lucha y sufrimiento. Aquellos que alguna vez se habían sentido como ella, atrapados en una vida que no deseaban vivir. Un grupo pequeño se congregó alrededor de ellos, cada miembro con sus miedos y sueños, esperando encontrar refugio en ese espacio. La voz de Sofía vibró con una mezcla de nervios y determinación. Gracias por estar aquí,
comenzó, su mirada escaneando las caras familiarmente asombradas. Hoy estamos aquí para abrirnos, para unirnos y hacer que nuestras voces resuenen. Estoy aquí porque yo también he sido maltratada y he sentido el dolor de la soledad. Pero, uno a uno, podemos cambiar eso. Su discurso fue navegando entre historias compartidas, fue un torrente de emociones crudas. Cada persona que tomaba la palabra revelaba alguna herida, una pequeña parte de su historia, y eso creaba un lazo más fuerte entre ellos. Risas y lágrimas fluyeron en una hermosa mezcla de vulnerabilidad y fortaleza. Sin embargo, mientras sentía la conexión en ese nuevo espacio, de repente la atmósfera cambió. Diego, que había permanecido en la parte de atrás, frunció el ceño y miró hacia la entrada del parque. Lo que vio hizo que su corazón se hundiera. Sofía, exclamó, interrumpiendo su emoción. Mira, ellos están aquí. Sofía giró la cabeza y, al seguir su mirada, vio a su madrastra a lo lejos. De pie, con una expresión helada y rodeada de un grupo de personas, todos observando la reunión con una intensidad que hacía que el peligro se palpase en el aire. Un escalofrío recorrió su espalda al ver su rostro, al saber que su madre había llegado con la intención de desbaratar todo lo que habían construido. Esto no puede estar pasando, murmuró Sofía mientras el miedo invadía su pecho. Carlos, sintiendo la tensión, apretó su mano. No importa lo que hagan. Estamos juntos en esto. Lucharemos, le aseguró, desenfrenando la determinación que ambos compartían. Pero Sofía sentía que la presión comenzaba a cerrar su garganta, el desafío se intensificaba. ¿Tendrían la fuerza necesaria para enfrentar a su madre y su grupo? La verdad se iba revelando de a poco, como un oscuro velo que se movía para dejar expuesta la crudeza de su realidad. La batalla estaba a punto de comenzar, y todo se reducía a una elección, luchar o rendirse. El momento decisivo se acercaba. ¿Podrían ellos conquistar sus miedos y reivindicar su libertad en esa primera reunión? Un aire tenso se enroscaba a su alrededor, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Sofía sintió como su corazón latía con fuerza mientras el grupo frente a ella comenzaba a murmurar. La tensión era palpable, una corriente de miedo y desafío flotaba en el aire. Mirar a su madre y sus seguidores era como intentar atravesar un mar de sombra. La voz de su madre era conocida, elegante en sus críticas. Era una mezcla peligrosa de autoridad y desdén. Sofía. ¿Es este el tipo de vida que quieres? Tú, aquí, haciendo esto. ¿Crees que esto te ayudará a salir de la miseria? Las palabras de su madre impactaron como lanzas, el grupo a su alrededor se giró, mirando a Sofía, buscando respuestas, buscando su fuerza. 10 pares de ojos fijos, esperanzados, pero también llenos de incertidumbre. Estoy aquí porque esto importa, Sofía respondió, intentando que su voz no temblara. Hay otros como yo, que hemos estado callados demasiado tiempo. Nos merecemos ser escuchados. La mirada de su madre se congeló, una chispa de sorpresa cruzó su rostro, como si nunca hubiera considerado que su hija pudiera levantarse contra ella. Sofía sintió un destello de poder en su interior. Era pequeña, sí, pero no retraída. Las miradas de los seguidores de su madre cambiaron. Algunos asintieron, otros dudaron, el grupo comenzaba a dividirse. No había marcha atrás, la decisión estaba en sus manos. Vamos a escucharte, dijo Carlos, apoyando su voz suavemente desde su lado. Los que están aquí, lo hacen por ti. Uno a uno, vamos a compartir nuestras verdades. El aire se llenó de un nuevo tipo de energía. La incertidumbre pendía sobre ellos como una nube, pero también había una fragancia de libertad. Pronto, las historias comenzaron a fluir de nuevo, mezclándose con la presencia opresiva de su madre. Un hombre mayor tomó el micrófono. Yo fui golpeado por mis propios hermanos, perdí la voluntad de vivir. Pero hoy, aquí, he encontrado el coraje de reconstruir mi vida. Las palabras resonaron con la multitud, un eco de experiencias compartidas. Los rostros llenos de decepción comenzaron a iluminarse, Sofía sintió que cada historia construía un puente hacia la esperanza. La conexión era tangible, el amor y la empatía hirviendo a su alrededor. Casi podía tocar la posibilidad de un futuro sin miedo, un futuro donde sus voces se unieran,
todavía frescas en la memoria, haciéndose más fuertes, pero la figura de su madre permanecía imponente. Su expresión de desprecio se transformó lentamente en algo más inquietante. Ella sabía que podía manipular a su grupo, que la presión de su influencia podría quebrar las esperanzas de Sofía. «Esto es una locura», exclamó su madre, rompiendo el hechizo. «No dejaré que tú, ni nadie, arruine nuestras vidas. Quien no sigue las reglas será castigado». Sofía sintió que el frío la atravesaba, pero no iba a dejar que eso la venciera. Miró a su alrededor y vio el aliento de lucha en los ojos de quienes estaban a su lado. «Este es nuestro momento, nuestra verdad. Si no luchamos, nunca lograremos ser libres de sus cadenas, no tenemos que tener miedo a ser nosotros mismos», gritó con toda su fuerza, su voz sonó y resonó como un rayo, llenando el aire con fuerza. La multitud se agitó en un murmuro de aprobación. «Nosotros somos más fuertes juntos», gritó Carlos, uniendo de nuevo la voz colectiva. Pero el débil susurro de la duda todavía persistía, como una sombra acechando en sus corazones. Sofía miró a su madre y vio la chispa oscura de venganza en sus ojos. «Recuerda, Sofía», susurró su madre. «No estás sola, pero yo tampoco lo estoy». Esto apenas comienza. Sofía sintió como la sinfonía de voces se interrumpía con la amenaza velada, sabiendo que la batalla no era solo contra la opresión personal, sino contra un poder que quería hacer silenciar a todos los que soñaban con un cambio. La lucha estaba lejos de terminar. ¿Sería capaz de mantener la unidad y la fuerza para seguir adelante, con su vida y la de los demás en juego? Con cada palpitar de su corazón, se lanzó a la pregunta que cambiaría todo: ¿qué estaban dispuestos a perder para encontrar su libertad? Sofía sintió que su pecho se apretaba mientras escuchaba las palabras amenazantes de su madre retumbar en su mente. La multitud la miraba expectante, como si esperaran un milagro para disipar la inquietud que había surgido entre ellos. La valentía que había logrado reunir comenzaba a tambalearse, pero su deseo de cambio ardía más fuerte que nunca. No puedo rendirme ahora», se repetía Sofía en su mente, buscando la fuerza dentro de sí misma. Mirando a los rostros a su alrededor, reconoció las historias de cada uno. Eran historias de dolor que se transformaban en coraje. Historias que, si se compartían, podrían derribar a la oscuridad que la seguía. Carlos dio un paso adelante, su frente brillaba con determinación. «No estamos aquí solo para hablar. Estamos aquí para unirnos en esta lucha. Sofía tiene razón. Debemos ser escuchados, y no solo escuchar a aquellos que nos han hecho daño». Los murmullos de la multitud se intensificaron. Sofía sintió la energía fluir a su alrededor. Todos compartían un mismo deseo, una necesidad urgente de reivindicación, y comenzaron a levantarse uno por uno, alzando las manos en señal de apoyo. Era como si cada gesto de solidaridad redujera un poco la presión que su madre había ejercido durante tanto tiempo. «Yo también tengo una historia», dijo un joven con la voz temblorosa, luchando por contener las lágrimas. «Fui despojado de mis sueños por aquellas personas que debían cuidarme, y me quedé solo. Pero sé que la unión nos hará más fuertes. No estamos solos». Las historias se sucedieron rápidamente, llenando el aire con ecos de valentía. La multitud aplaudía, cada relato un grano de arena en la construcción de un nuevo amanecer. Sofía, sintiendo el calor de la comunidad a su alrededor, se dio cuenta de que el miedo comenzaba a disiparse, pero la mirada de su madre, aún fiera, seguía como un peso muerto sobre la escena. «Basta. Esto es una locura y no lo voy a permitir». Sus palabras eran afiladas, intentándose abrir paso entre el júbilo que intentaba florecer. «Ustedes son un grupo de perdedores. No tienen futuro sin mí». Sofía sintió que la rabia comenzaba a subir, pero también la determinación. Se volvió hacia su madre, alzando el mentón. «Este no es tu momento, madre. Nunca lo ha sido. Tú siempre has decidido por mí, pero hoy yo elijo mi futuro. Y hoy, esta comunidad elige el suyo». El aire estaba tenso, electrificado. Cada palabra de Sofía era como un golpe de tambor que resonaba en los corazones de los presentes. La mirada de su madre se oscurecía al darse cuenta de que había perdido, aunque fuera por un instante. Sofía sabía que la batalla aún no había terminado,
pero era un paso. Al fondo, un susurro de esperanza empezó a elevarse, hasta tomar forma entre la multitud. Un grupo comenzó a entonar una canción de unidad: juntos somos fuertes, juntos vencemos. Con cada estrofa, el miedo se desvanecía, y la energía crecía desbordante, pero justo en ese momento, cuando parecía que la victoria estaba al alcance, Sofía sintió una mano fría sobre su hombro. Era su madre. Su voz comenzó a susurrar: esto no es más que un comienzo. No has visto lo que soy capaz de hacer. Prepárate, Sofía, porque no dejas de ser mi hija, y no me subestimes. Sofía se dio la vuelta, sus ojos firmes y desafiantes, pero la advertencia dejó una sombra de inquietud en su corazón. No podía ignorar la oscura verdad que su madre insinuaba. ¿Qué terrible medidas tomaría para sofocar sus voces? La lucha había comenzado, pero el temor palpitaba en el aire. La verdadera batalla aún estaba por llegar, y con el corazón latiendo con ferocidad, Sofía sabía que no podía rendirse. No, nada de esto ha terminado. El eco de su determinación reverberaba a su alrededor, dejando a todos preguntándose: ¿qué sacrificios se requerirán para ganar la libertad que tanto merecen? Sofía estaba inmersa en sus pensamientos cuando, de repente, vio cómo su madre se apartaba de la multitud, su rostro marcando la desesperación y la furia. El mundo que había comenzado a iluminarse a su alrededor ahora se sentía como una tormenta oscura que se acercaba. La vibrante melodía a su alrededor se apagó, y un escalofrío le recorrió la espalda. No, espera, murmuró Sofía, aunque su madre ya se había marchado. Con un corazón palpitante, miró a su alrededor. Los rostros de la gente eran reflejos de confianza y esperanza, pero la semilla de la duda comenzó a brotar en su interior. ¿Qué hará ella? Sofía. Carlos la llamó, rompiendo su trance. Tenía los ojos llenos de preocupación y emoción. Lo has hecho increíble. La comunidad te respalda. A este paso, no hay forma de que nos detengan. Sofía intentó sonreír, pero su mente no podía dejar de repetirse la advertencia de su madre. Gracias, Carlos. Pero siento que esto es solo el principio. No estoy segura de lo que vendrá a continuación. Él asintió, comprendiendo la carga de su miedo. Mientras estemos juntos, podemos enfrentar lo que sea. Vamos a tener una reunión ahora, a planear los próximos pasos. A medida que la multitud se dispersaba, Sofía sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Voltear la página en su vida significaba confrontar a su madre, enfrentarse a los demonios de su pasado. Dirigiéndose a la pequeña sala comunitaria, se unió a un grupo de personas que rápidamente comenzó a compartir ideas y emociones. La conversación fluía, cada uno expresando su propio deseo de cambio, pero su mente seguía regresando a las palabras de su madre. No me subestimes, se repetía una y otra vez. De repente, un murmullo recorrió la sala. Una anciana se levantó, con voz quebrada pero firme. Hemos vivido en silencio por demasiado tiempo. Sabemos que nuestros miedos han sido manipulados por aquellos que deberían protegernos. La historia de nuestros sufrimientos nos ha mantenido cautivos. Los miembros del grupo comenzaron a compartir estrategias sobre cómo defenderse, sobre cómo fortalecer sus voces en lugar de permitir que las sombras las ahoguen. Sofía sentía que la esperanza se encendía de nuevo, aunque la advertencia de su madre seguía rondando. Mientras continuaban la discusión, alguien mencionó a una figura influyente en la comunidad, un mecánico que era conocido por ayudar a aquellos que se sentían perdidos. Él ha cambiado muchas vidas. Quizás podamos hablar con él, sugirió un joven de la esquina. El eco de su madre aún resonaba y Sofía, sintiendo un impulso repentino, dijo en voz alta: sí, debemos hacerlo. No solo por nosotros, sino para demostrar que la vida puede ser diferente. Que cada uno de nosotros puede ser parte del cambio que queremos ver. La sala se llenó de murmullos de acuerdo, y los ojos brillaban con una chispa que casi parecía iluminarlos. Sin embargo, una sensación de desasosiego empezó a crecer en su interior. La idea de enfrentarse a su madre y a lo que ella representaba se volvía cada vez más real. Carlos, ¿crees que realmente podamos enfrentarnos a ella?, preguntó, con una vulnerabilidad que apenas podía encubrir. La sinceridad de su pregunta hizo que el ambiente se tensara un poco, pero todos en la sala se dieron cuenta de la valentía que se requería. Lo haremos juntos.
Cada uno de nosotros tiene una historia, y juntas somos una fuerza imparable, respondió Carlos, su voz resonando. Sofía sintió la calidez de su apoyo, pero también la sombra que todavía se cernía sobre su futuro. En ese momento, con el anhelo de algo más grande que su propia lucha, acercó la mano a la de Carlos. Mientras se unían, la alarma de su teléfono sonó. Un mensaje de su madre brillaba en la pantalla: eres una decepción. Será más fácil para ti si regresas a casa. No tienes idea de lo que vendrá. El corazón de Sofía se detuvo. Esto no ha terminado, se decía a sí misma. La pregunta que ahora resonaba en su mente era: ¿podría realmente romper las cadenas invisibles que su madre había tejido a su alrededor? La decisión estaba cerca, como un dragón esperando a ser desatado, pero el miedo de lo que vendría era inminente. ¿Tendría la valentía para enfrentar no solo a su madre, sino a todos los fantasmas que había enterrado en su interior? El día del enfrentamiento final había llegado. La comunidad se reunió como un solo cuerpo, listo para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Carlos, con la camisa llena de manchas de aceite, se paseaba con firmeza, transmitiendo a todos a su alrededor un coraje que era contagioso. Sofía, con la zancada temblorosa pero decidida, miraba a sus amigos y aliados, un grupo que había crecido más allá de lo que había imaginado. Había historias en todos esos rostros, anhelos ocultos y un deseo ferviente de justicia. La plaza del parque estaba llena. Había mesas, carteles y en el aire flotaba un aroma fresco de esperanza. Sofía sabía que su madre estaría cerca, pero eso no la detendría. Tenía la fuerza de todos esos corazones latiendo junto a ella. Alzando la voz, se dirigió a la multitud. Hoy no solo estamos luchando por mí. Estamos luchando por todos nosotros. Por aquellos que han estado callados también. Aquí estamos para romper las cadenas. Las palabras de apoyo comenzaron a fluir. Las historias de los demás resonaron en el aire. El hombre mayor del encuentro anterior tomó el micrófono, su voz temblaba pero su determinación era firme. Yo fui un hombre que no conocía la bondad, pero hoy sé que el amor y la verdad son nuestra mejor defensa. Carlos observaba a su lado. Sofía brillaba con una luz que no había visto antes, completamente transformada. Ella les había dado voz a muchos que se sentían invisibles. La plaza vibró con cada habla, un coro unificado de reclamaciones y valentía. Sin embargo, como un oscuro presagio, la figura de su madrastra apareció, acompañada de un grupo de individuos que parecían desafiantes, como sombras de amenazas en la luz del sol. El silencio se hizo de inmediato entre la multitud. La madrastra sonreía con una expresión de desdén, su mirada fija en Sofía. ¿Crees que un grupo de perdedores como este puede desafiarme? ¿Te crees libre ahora? Sofía sintió que el miedo intentaba asomarse, pero recordó la fuerza que se había encendido en su interior. No me subestimes, madre. Mi vida es mía ahora. Siempre pensé que estaba sola, pero he encontrado a muchos como yo que también han sufrido. Y juntos somos más fuertes que tus mentiras y tu manipulación. Tambalearse ante las palabras de Sofía era imposible. La comunidad se unió, creando una barrera de unión, todos a su alrededor. La madrastra escaló su ira, pero el eco de las voces decidió la pelea. No vas a llevarme de regreso a ese lugar oscuro, gritó Sofía con fuerza, sus palabras impactando como una balada de liberación. La multitud comenzó a gritar: Sofía. 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 Como un mantra de unidad. La madrastra titubeó, incapaz de enfrentar el poder del amor y la comunidad. La lucha a su alrededor se tornaba palpable, un ímpetu que desbordaba el dolor del pasado. Con un brazo extendido, Sofía se dirigió hacia su madre, firme y desafiante. Este es nuestro tiempo. No permitiremos que el miedo dicte nuestras vidas. Nos levantamos para enfrentarte, y no tenemos miedo. Fue un viento de transformación que soplaba en sus corazones, el rostro de la madrastra se tornó rojo de furia, y en un último intento de control, lanzó una amenaza. Nada de esto durará. Siempre encontraré la manera de regresar a tu vida, Sofía. Nunca escaparás de mí. Pero las palabras, vacías y cargadas de resentimiento, perdieron poder ante la unión de la comunidad.
Carlos miró a Sofía, y ella sintió el fuego de la determinación en su interior. No podemos dejar que su sombra nos alcance. Estamos juntos en esto, susurró él. Y así, gracias al apoyo de su comunidad, Sofía dio el paso definitivo. No estoy sola. Juntos somos invencibles. La madrastra, incapaz de sostener su fachada de intimidación, se dio cuenta de que su control se desvanecía. Miró a su alrededor, reconociendo que había fallado en romper el impulso de Sofía. Con un último grito de rabia, se dio la vuelta, desapareciendo en la multitud, la plaza estalló en aplausos y vítores. Sofía y Carlos sostuvieron sus miradas, llenas de amor y agradecimiento. En ese momento, todo era posible. La lucha no había terminado, pero habían ganado una batalla significativa. Su comunidad se consolidó en un lazo indestructible, recordándoles a todos que no estaban solos. Mientras el sol se ponía aquella tarde, la luz abrazó a la multitud que celebraba su triunfo. Era un nuevo comienzo, una nueva historia. Sofía sonrió, consciente de que había superado sus miedos. Era el momento de construir el futuro que siempre había soñado, uno lleno de esperanza. Sofía suspiró, sintiendo como el peso de los años de sufrimiento se desvanecía. Mirando a su alrededor, comprendió que la vida no siempre sería fácil, pero ahora estaba armada con amor, valentía y una comunidad unida. Este es solo el comienzo, dijo en voz baja, aunque todos lo sintieron. Así, bajo el ardor del atardecer, prometieron seguir luchando por un mundo donde cada voz valiera, donde la unión siempre venciera la soledad. Sofía había encontrado su hogar, y ese hogar sería un faro de esperanza para todos los que buscaban liberarse. No olvides suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones sobre este emocionante final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación en sus vidas. Juntos, somos más fuertes.